Hola de nuevo, chicas y chicos. Como se habrán dado cuenta, la vez pasada la pizarra estaba quedando al revés en el video, pero ya está corregido. Hasta ahora que estaba terminando de editar los videos para subirlos al carpeta de Roblox, me di cuenta que todo estaba a la inversa. Entonces ya está corregido. Eh, Vamos a empezar con el tercer, bueno, digamos que el segundo tema fuerte, que es el del marco teórico. Lo primero estábamos viendo la parte de diseño como tal, y ahora lo que tendríamos que ver es el marco teórico, que vamos a ver, tiene, por así decirlo, tres partes. Una parte del marco teórico, ya en buena teoría la discutimos, que fue cuando vimos todo el tema de el paradigma de los enfoques, de la epistemología, de la ontología, todo eso junto hace un tema que es lo que el autor llama la parte macro, o sea, la parte de la teoría o el paradigma, que es lo primero que tenemos que discutir en marco teórico. Entonces, ya ustedes para hacer su investigación ya tienen que haber delimitado esa primera parte. La segunda parte, cuando ya hablamos del marco teórico, tiene que ver con una teoría general que va a englobar todos los demás, y ya luego una teoría o varias teorías sustantivas que van a ser las que me van a dar los elementos propicios y justos el, eh, para la investigación como tal. Entonces, vamos a empezar a hablar de marco teórico, y cuando hablamos de marco teórico, vamos a ver que eh, en resumen, o sea, uno podría decir muchas cosas sobre el marco teórico, pero en resumen podemos decir que es un conjunto de consideraciones acerca de aquella parte del mundo social que se desea estudiar. Es decir, son consideraciones, son proposiciones, son preceptos, son ideas que tienen alguna relación con la parte del mundo social que nosotros queremos estudiar. Entonces, si queremos estudiar temas que tengan que ver con política social, por ejemplo, podríamos pensar que, en que tiene que haber todo un entramado teórico que me explique la teoría, la política social. Desde un punto de vista de lo que tiene que hacer, digamos, de la idea del Estado, de si es un Estado, eh, pensemos, interventor, un Estado benefactor, etcétera, hasta llegar al tema de definir qué es una política social. Pero todavía más grande que eso, tenemos que pensar qué estamos entendiendo como política, o más que política, qué estamos entendiendo que es la relación entre Estado y sujeto. Tenemos que, o para entender política social, tenemos que entender a los individuos, como agentes o como parte de un todo social que determina qué, etcétera. Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta el tema del marco teórico. El marco teórico trata o es un conjunto, un corpus, un conjunto, un cuerpo de conceptos de diferentes, pero hay que tener mucho cuidado. No es un marco conceptual, no es un conjunto de conceptos enlistados. O sea, eso es muy importante que nos lo grabemos. No es un conjunto de conceptos. Muchas veces cuando uno pide un marco teórico, lo que hace es que chorrean los conceptos que van a ocupar. No es así. Lo que necesitamos en esta parte del marco teórico es precisamente que tengamos eh, un, un aparato teórico importante, o sea, un aparato teórico ya construido, ya elaborado. ¿Para qué? Para poder explicar, o que eso sea lo que me va a guiar las explicaciones que yo voy a dar. Tiene diferentes niveles de abstracción, y esos niveles de abstracción tienen que estar articulados entre sí. ¿Esto qué quiero decir? Yo no me puedo ir, por ejemplo, a hablar de teoría o de un paradigma positivista, irme con parte de interaccionismo simbólico, y después llegar e intentar hacer una teoría, no sé, aplicar teorías, eh, no sé, alguna teoría muy humanista, o una teoría muy que nos ve como un conjunto. O sea, el interaccionismo simbólico parte de la idea de que somos agentes que interaccionamos entre nosotros,
y que esa interacción es la que crea sociedad. No podemos partir de ir a alguna teoría marxista, sea de las originales o de las primeras, una teoría post-marxista, una teoría crítica al marxismo, que todas tienen como cierta línea común de pensamiento, de ver cómo la sociedad como una superestructura condicionada por mecanismos de producción o ideológicos también, porque ya ahí cambiaría la idea, o sea, tiene que tener toda una coherencia muy lógica. O a la inversa, yo no puedo plantearme que voy a hacer una, o sea, que mi enfoque es completamente humanista, que voy a ser interpretativo, etcétera, tener teoría general eh, marxista, por ejemplo, y después llegar e intentar hacer una teoría de elección racional, por ejemplo. Eso no tiene, o sea, completamente se rompe la articulación que debe tener el marco teórico. Por eso es muy importante que articulemos esto. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y teoría sustantiva de conceptos sustantivos con el que se pretende analizar el tema. Entonces, como parte de esto, tenemos supuestos paradigmáticos, que son teorías generales, supuestos paradigmáticos, que es lo más grande, que es lo que vamos a enmarcar, de donde vamos a partir nuestra investigación, luego llegamos a teorías generales y luego a teorías sustantivas. Los supuestos paradigmáticos, en buena teoría, uno tiene que partir de uno, y es lo que discutimos la primera clase sobre los enfoques, que el enfoque positivista, que cómo entiende el individuo, cómo entiende la sociedad, cómo entiende el papel del investigador o investigadora, y las teorías generales ya es otro cuerpo diferente, ya son teorías. ¿Se acuerdan que en la primera clase, en la primera lectura, habíamos hablado un poco de positivismo, de pospositivismo, de humanismo, de las teorías interpretativas? Constructivismo también puede entrar muy ligado a las dos últimas, principalmente a la interpretativa. Y ya luego fuimos a teorías, la normativa, los institucionalismos, etcétera, la elección racional, etcétera. Esas son las teorías generales. Ya luego las teorías sustantivas son las que me van a dar los conceptos como tal. Si, por ejemplo, yo puedo partir desde un punto de vista positivista, bajo un poco y me voy a las teorías eh, liberales o idealistas de las relaciones internacionales, y bajo un poco más y ya me voy a las teorías de la cooperación, del desarrollo, de esto, del otro. O sea, ya teorías súper específicas que nos sirven para ir trabajando mi objeto de estudio. Después tenemos regularidades empíricas, que es cosas que podemos ver, que ya con esa teoría podemos llegar y contrastar con la realidad, o conceptos observables si queremos llegar a ver el tema. Y ya luego tenemos el espacio de medición y observación, que es donde yo voy a llegar y ver ese tema. Vean que aquí estamos hablando de nivel de abstracción, por así decirlo, en un eje X, que es donde estamos, donde hay mayor abstracción, que es en los supuestos paradigmáticos. Ahí estamos hablando del individuo, de la sociedad, de la relación individuo o investigador-objeto, etc. Ahí estamos en un marco muy abstracto. La teoría general un poco más, las menos abstracto, las teorías sustantivas menos abstractas. O sea, tenemos que ir bajando de lo más abstracto, que es cómo vamos a entender al individuo, su relación con la sociedad y la relación del investigador, a teorías generales, y ahí bajamos todavía más a teorías sustantivas, que lo que hacen es definirme conceptos y ideas claramente, y ya luego proposiciones teóricas. De ahí sí son conceptos desarrollados. Y ya bajo regularidades empíricas, conceptos observables, que es lo que voy a llegar a hacer en mi investigación. Y ya luego está el espacio de la medición y observación, que eso tenemos un claro lugar donde vamos a ir a medir. Ya es convertir la teoría en lo que vamos a llegar a observar, a medir, etc. Y luego tenemos amplitud de fenómenos y procesos. Los supuestos paradigmáticos son muy amplios. O sea, estamos hablando de muchas cosas. Mientras que ya las regularidades empíricas, los conceptos tienen una amplitud muy pequeña, muy preciso. Entonces es eso. Nivel de abstracción son ideas muy generales, y llegamos ya a donde vamos a medir y lo que vamos a ver ya es muy concreto. Ya lo puedo, con los sentidos inclusive, o con instrumentos, ya puedo lograrlo. Mientras que la amplitud lo que quiere decir es qué tan grande o qué tan pequeño es lo que estamos abarcando. Vemos que la medición tiene que tener un nivel de abstracción bajo
y una amplitud baja, porque yo no puedo llegar y medir todo en un solo constructo, en una sola cosa. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un conjunto de conceptos teórico-metodológicos que son asumidos dentro de nuestro sistema de creencias. No son puestos en cuestión por la investigadora. Su función es orientadora e integradora del problema, el fenómeno y la investigadora. O sea, lo que hace es que une todo, integra problema, fenómeno, investigación. Y aquí es muy importante porque define objetivo y metodología. Entonces, el paradigma tiene que estar muy unido a lo que yo voy a hacer y tiene que, esto sí, es lo primero que uno debería trabajar. Luego tenemos una teoría general, que es un marco conceptual que implica una visión de la sociedad, el lugar de las personas en ella y características que asuman las relaciones entre todo y su parte. Guía el enfoque del problema al diseño e investigación general. Es decir, es una teoría que es la que me va a englobar todo. Tiene que tener mucha lógica y coherencia con el paradigma, y esas teorías generales van a ser las que yo voy a trabajar para poder explicar lo que estoy echando. El problema lo voy a explicar a través de la teoría general. Y las teorías sustantivas, ya lo que viene a ser, son teorías específicas de la parte de realidad que se pretende estudiar. En todo caso, en este caso, todo concepto es importante, o sea, todo lo que vamos a trabajar, todo concepto que vamos a trabajar, tiene que estar definido teóricamente. No puede quedarse fuera de la teoría, esos conceptos tienen que estar definidos. Las variables que consideramos sustantivas tienen que ser delimitadas en marco teórico, y también es muy muy importante que toda explicación que vamos a dar tiene que surgir de una teoría o estar respaldada en esta o refutar una teoría. Es decir, siempre tiene que haber teoría en las explicaciones, no podemos quedarnos ahí como en el aire. Aquí hay un ejemplo que ustedes pueden ver que habla sobre, bueno, es un ejemplo de la lectura que habla sobre definir un concepto que ahorita se llama la identidad colectiva individual en el movimiento piquetero, que es un tema de Argentina, según hablaba la lectura, y la teoría general que usa es el interaccionismo simbólico, cómo las personas se relacionan entre sí, o sea, cómo hay esa interacción entre personas, entre individuos con movimiento y entre las personas en general para crear un movimiento, y cómo esa interacción construye significados, más que todo el interaccionismo simbólico. Y luego hay una teoría sustantiva que habla sobre la teoría de movimientos sociales, que es una entidad colectiva, etc. O sea, tenemos que tener ideas, fuerza en la teoría general, la que me va a permitir entender y articular las teorías sustantivas. Entonces, ¿qué es eso? Y aquí él hace unas preguntas sobre el tema a estudiar. Entonces, ahí hay como unas preguntas que se pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando hacemos un marco teórico? Lo primero es elegir el paradigma. Espero que se vea bien. Sí. El paradigma, ¿qué es lo que hace? El paradigma me enmarca toda la investigación. Entonces, la función del paradigma es enmarcar. Y todo lo que yo haga, objetivos, problema, metodología, etcétera, tienen que estar con el paradigma. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer, o sea, si yo me posiciono desde teorías interpretativas, yo no puedo hacer explicaciones causales, o no debería hacer explicaciones causales. Lo que busca es entender esos significados. Entonces, esto tiene que tener lógica en todo. Entonces, esto me da una lógica en el problema, esto me da una lógica en los objetivos, y esto me da una lógica, en la metodología. Entonces, tienen que ser muy claros y muy claras con esto. O sea, el paradigma me va a marcar todo esto. Mientras que la teoría sustantiva lo que hace es que me permite entender el fenómeno. O sea, es lo que me encuadra, por así decirlo, el fenómeno. Y desde este fenómeno, igual,
Pues desde este entendimiento que yo voy a tener del fenómeno en término macro, yo también puedo establecer metodología, establecer objetivos y establecer problemas. Pero ¿qué pasa? Digamos, por ejemplo, ustedes ya pueden empezar a trabajar en paradigmas, ya ustedes pueden posicionarse teóricamente, epistemológicamente desde un paradigma. Ya ustedes tienen la capacidad de hacerlo con lo que hemos visto en la clase antepasada. Incluso en la clase pasada, cuando hablamos de elaboración de conceptos, de si queremos hacer una explicación causal o no, estamos todavía en esta parte. Porque aquí es lo que estamos viendo, cómo queremos entender o cómo queremos trabajar el tema. Teoría sustantiva, no, perdón, aquí tiene un problema. Esta es la teoría general. Y yo luego en las teorías sustantivas, ¿qué me conceptualiza? Entonces, en esta conceptualización que yo hago de las teorías sustantivas, tiene obviamente que estar en estrecha relación con la teoría general y estas con los paradigmas. Entonces, la primera lectura que teníamos, la de los cuantos enfoques hay en las ciencias sociales, estamos en esta parte, pero esa misma lectura nos da los que ustedes eligieron, porque yo les dije que eligieran uno de los capítulos, etcétera, se ponen acá porque estamos entendiendo, haciendo un marco macro de referencia sobre los fenómenos sociales, y ya luego, entonces, acá, con esa lectura, incluso yo les puse una lectura optativa en la carpeta de Dropbox, la de la semana pasada, no, la de la antepasada, que habla sobre teorías generales. Habla de feminismos, habla creo que habla del interaccionismo simbólico y otras teorías generales. Habla un poco de paradigmas, pero nos quedamos en las teorías generales, entonces ustedes pueden ir a la teoría general. Y ya luego tenemos las teorías sustantivas, que es lo que yo precisamente les hablo cuando les digo que tenemos que recortar los cursos. Partidos políticos tienen sus propios, si queremos hablar de partidos políticos, tienen sus propias teorías sustantivas. Si queremos hablar de sistemas, tienen sus propias teorías sustantivas. Política internacional o relaciones internacionales, son cosas diferentes, tienen sus propias teorías sustantivas. Entonces tenemos eh, varias teorías sustantivas. Depende de qué, de lo que yo quiera estudiar. Entonces, y también de lo que me entienda como y también de mi problema. Recuerden que el marco teórico y el problema tienen que estar en constante diálogo. O sea, yo cuando hago mi marco teórico tengo que ir al problema, pero cuando construyo el problema y lo problematizo tengo que ir al marco teórico. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite hacer mi investigación bien. Si yo no tengo esta dualidad que tiene que estar siempre discutiendo y hablando y todo, no voy a poder. Pero si hay algo muy importante, y es algo que yo siempre se lo digo, el problema, o entendido como objeto de investigación, o sea, el problema convertido en mi objeto de investigación, es lo que me define todo. Entonces, esta dicotomía es muy importante. Problema me define todo, marco teórico me lo enmarca. Entonces, si yo no tengo esta dicotomía siempre, va a costar mucho que pueda hacer objetivos bien hechos. Obviamente, teorías sustantivas todavía no tenemos. Entonces, ustedes no, o sea, los objetivos no van a responder tanto a esto. Esto yo imagino que ya ustedes pueden estar pensando por dónde partir. Ya una compañera de ustedes me pasó que tiene un marco referencial muy importante sobre que va a trabajar como teoría general del feminismo. Entonces ya eso es un tema. Paradigma. Ya el paradigma ustedes lo pueden elegir y ya saben, en los 4 paradigmas principales que vimos, constructivismo, que se acerca mucho al interpretativo, y al humanista, o sea, el constructivista se podría decir que está en el medio de los dos. Hay unas personas que lo consideran teoría general, como la autora que vimos en la primera clase, ya lo considera que está más acá, o en paradigma, que es donde yo considero que está. Entonces, por ahí estamos. Entonces, recuerden, paradigma, ya lo deberíamos tener
no si bien seleccionado, por lo menos, no, sí, claro, ya ustedes tienen que estar seleccionados. Y estoy seguro que ya ustedes ya saben por dónde quieren ir. Recuerden, paradigma tiene que tener en marcar el problema, objetivos y metodología. Cuesta mucho que desde, por ejemplo, un enfoque humanista, constructivista, donde yo me posicione, lo que digas que voy a hacer encuestas. Ya eso no sé, ya eso rompe un poco la lógica de lo que busca una encuesta, lo que quiere hacer la estadística, lo que quiere hacer el método experimental, incluso el método comparado. Entonces yo aquí, si yo me posiciono en eso, ya tengo que tomar un paradigma como tal. Teoría general, ya es más, menos abstracto, pero igual podemos todavía tener algunas ideas. Y ya cuando llegamos a teorías sustantivas, ya eso es conceptualización. Entonces, para esa entrega, todavía no está, estas entregas según las fechas nuevas, que ahorita les paso, eso tiene que ser, está para mayo, ahorita se me fue la fecha, pero eso está para mayo. Entonces, tiene que tener esta lógica. Un paradigma, explicar el paradigma, teoría general, cuál va a ser la teoría general y cómo está esa teoría general entendiendo mis relaciones entre el individuo y el todo, y entre el todo y el individuo, y cómo son esas relaciones entre individuos, cómo son. Entonces, qué teorías generales vamos a usar y para qué las estamos usando, qué es lo que sirve de esto. Y las teorías sustantivas, que son los que me conceptualizan mis problemas. Entonces, esto es lo que tienen que presentar para ese avance. Recuerden, ese avance no es necesariamente ya el estado, ya el marco teórico listo y hecho para que van a llegar a una comisión de estados finales. Es como el primer esbozo. Con esos tres ya ustedes pueden trabajar bien. Recuerden, y eso es muy importante, no es un marco conceptual. Marco conceptual son conceptos. Que si tienen, o sea, marco conceptual nos quedamos acá, no trabajamos en esta, nos quedamos en este nivel de abstracción, en teorías sustantivas, pero no lo desarrollamos teóricamente. O sea, simplemente ponemos, no sé, eh, las instituciones, entendido instituciones según el enfoque tal como es. El movimiento social, lo vamos a entender como esto. Eso es un marco conceptual que no queremos. Queremos un desarrollo de un marco teórico no finalizado, o sea, no tiene que ya tener nivel de detalle tal cual se lo entregaría a una comisión o hacer de su tesis, pero sí, esto ya tiene que tener un esbozo importante en su trabajo. Entonces, ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer llegar al foro que está habilitado para esta semana. Me lo pueden hacer por Skype o me lo pueden hacer por correo. Eso sí, para la próxima semana, esperaría que aquí al viernes, si tienen alguna duda o algo así, yo voy a hacer otro video donde voy a contestar esas preguntas, porque siempre es bueno, y eso es lo que perdemos completamente al hacer este tipo de ejercicios virtuales asincrónicos, es que puede ser que yo tenga una duda y me da como pena expresarla, y otra compañera o compañero tiene la misma duda, la compañera la hizo vía correo electrónico, yo le contesto a ella sola y pierdo la capacidad de responder a esa duda en general. Entonces, de aquí al viernes o el sábado más tardar, yo esperaría hacerles un nuevo video contestando, si llegan, ¿verdad? Si no llegan, no, contestando las preguntas que puedan tener sobre la materia que vimos de justificación, marco teórico, de justificación, problematización, objetivos o marco teórico. Y la que sigue, el video que sigue, ya sería el último de esta sesión. Este me quedó un poco largo, disculpen, pero este es el tema, yo creo que más largo. Es precisamente sobre el estado de la cuestión, que el estado de la cuestión, como ya vimos cómo vamos a trabajar, no es tan largo, es pequeñito, pero es importante que tengamos claro cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos al siguiente. Aquí no hay ejercicio, porque esto ya es más a trabajar a largo plazo, entonces ya esta entrega lo podemos hacer un ejercicio más adelante. De momento, el taller que yo tenía pensado cuando definí el curso en esta sesión estaba muy enfocado en los 3 ejercicios que hicieron sobre problematización, sobre objetivos, sobre justificación. Y el tema que yo esperaría que ya el tema todas y todos lo tengan trabajado. Entonces, eso sería todo este video.